En el video anterior yo dije que íbamos a instalar AutoStart para ya no usar Xinit o para poner todas las cosas que queramos iniciar a lo que inicia la máquina, por ejemplo el fondo de pantalla, la resolución de pantalla también, que cambie la distribución de teclado a español y cosas así, otras cosas que tú quieras iniciar como script o alguna otra cosa. Entonces aquí nosotros buscamos AutoStart, aquí está AutoStart y lo que hacemos es copiar esto. Supongo que este es del 2016 y este es el 2021. Entonces yo voy a optar por utilizar esta de acá, que supongo que es la más actual. Y vamos aquí a descargarlos, ya saben, en nuestro directorio Socles, aquí donde tenemos todos los parches. Entonces decimos wget y pegamos el enlace. Una vez que se ha descargado, entonces salimos un directorio y vamos a aplicarlo directamente. Hacemos patch dwm autostart. Y aquí nos dice que tenemos un error. Entonces abrimos este archivo que nos creó. Vamos a abrirlo acá en otro directorio dwm.c.reg. Abrimos acá nuestro bin dwm.c. En el apartado de variables tenemos que añadir estas cuatro. Donde dice variables, buscamos variables aquí. Entonces lo pegamos aquí. AutoStart blocks y AutoStart y estas de aquí. dwmdir y local share. Entonces, como ese es el único error, dice, guardamos y salimos y compilamos. Sudo make clean install. Y recargamos con la configuración que es mod, control o super control, shift y Q. Y ahí ya se recarga. Vamos a enviar esto a otro escritorio. Y esto ya lo puedo cerrar. Ahora tenemos que crear un directorio aquí en nuestro home.local share. Aquí tenemos que crear un directorio. Solo tenemos estos de aquí y vamos a crear uno que se llame dwm, mkdir dwm. Una vez creado, tenemos que dentro de este directorio crear un archivo que se llama autostart. Creamos dentro de dwm un archivo que se llama autostart.sh. Tenemos que agregar todo lo que tenemos en xinit, xinit.rc, y copiamos todo a excepción de esto de aquí. Entonces copiamos esto y lo pegamos acá. Esto de aquí simplemente es para que me pueda copiar y pegar desde mi máquina, desde mi host a la máquina virtual. Este de acá ya lo podemos borrar de acá. Este no lo vamos a copiar porque nosotros necesitamos que se ejecute DWM con StartX. Porque si tú no tienes, en este caso como yo, un Display Manager, necesitas StartX. Pero más adelante vamos a utilizar o a instalar la IDM para ya no utilizar esto y que se ejecute con el Display Manager. Entonces esto ya lo elimino de aquí, solo dejo que ejecute DWM. En este archivo solo queda eso y en el AutoStart queda el resto. El seteo de la configuración de pantalla, también la de la distribución de teclado, el fondo de pantalla, esto que me permite copiar y pegar entre mi máquina real y la máquina virtual, y esto es del status bar. Entonces guardamos, salimos y le doy permisos de ejecución. Hmod más X, dentro de WM está AutoStart. Nuevamente verifico y allá tiene permisos de ejecución. Tienes que escribir bien aquí el nombre, que sea AutoStart, porque si escribes mal no te va a funcionar. Eso me pasó a mí y no encontraba qué es lo que estaba mal. Como es un script, hay algo que me olvidé. Primero el shebang de los scripts, obviamente. Aquí puedes poner bin bash, como siempre, o bin sh, como tú prefieras. Te recomiendo que le pongas este símbolo, el ampersand, para que se vayan ejecutando en segundo plano y evitar por A o B motivo que se quede solo en este proceso y no arranquen los demás. Entonces se van ejecutando en segundo plano todo. No te olvides de el shebang. Puedes dejarle bin bash o bin sh como tú prefieras. Yo le voy a dejar bin bash. Guardo y salgo y ahora sí, reinicio y ya debe funcionar. Start X y sí está funcionando totalmente. Start X solo nos ejecuta esto y este archivo AutoStart es lo que nos ejecuta el resto. Entonces aquí tú ya puedes ir y no sé qué quieras iniciar, alguna otra cosa, puedes hacerlo en este archivo ya. Puedes agregar que ejecuten tus scripts aquí y no sé, algo que se te ocurra, para no estar utilizando StartX cada que queremos iniciar la máquina. Entonces necesitamos, bueno, si gusta, si quieres dejarlo todo así, puedes dejarlo así. Pero en este caso yo voy a instalar un Display Manager. Entonces hago un sudo apt install
xorg para que se instalen las dependencias que faltan. Y también el display manager que voy a utilizar es la IDM. Le decimos que sí, que instale todo y nada, simplemente esperamos. Ahí ya el archivo xinit ya no lo necesitamos, ya lo podemos borrar si queremos. Este archivo, el xinit rc, ya no lo vamos a necesitar, entonces ya lo puedo borrar. Le digo que elimine xinit rc, porque ya no vamos a utilizar star x. Pero para eso tenemos que crear un archivo .desktop en esta siguiente ruta. Vamos a user char x sesión. Aquí tenemos que crear otro archivo .desktop. Este es de la IDM, pero nosotros necesitamos algo que le diga que inicie con o que ejecute DWM. Voy a reiniciar, porque ahí no me va a poder iniciar. Por ejemplo, aquí está en default y no va a iniciar nada. Se va a quedar así, porque no tenemos un archivo que diga que ejecute DWM. Entonces me voy a ir acá. Me voy a dirigir a la ruta user char x session. Y aquí donde les decía, tenemos que crear un nuevo archivo que se llama, con sudo obviamente, dwm.desktop, un archivo que se llame dwm.desktop. La entrada del escritorio, el nombre va a ser dwm. Un comentario que puede ser lo que tú quieras. Yo le pongo Dynamic Windows Manager. Y aquí le decimos que ejecute, que va a ejecutar dwm. Y le decimos que el tipo es aplicación. Application. Guardamos y salimos y reiniciamos. Aquí ya nos aparece una entrada que dice DWM, entonces la seleccionamos y escribimos las credenciales. Y ahí ya se inicia todo. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, si miren, aquí en este apartado abro Firefox. Por ejemplo, si yo abro aquí y tengo esta distribución o este layout, o para que sea más notorio lo voy a poner así. Y me voy a otro escritorio y abro, ¿qué tengo? Tuner no tengo. Bueno, abro dos terminales más. Se me abre como está acá en esta misma distribución, en este layout. Y si cambio en este apartado, la muevo acá, se me cambia acá también. Entonces yo no me agrada eso. Quiero que si yo tengo aquí así, pueda tener acá otro layout, digamos así, pero se me cambia. Entonces para eso vamos a utilizar uno que se llama pertag. Pertag. Es de aquí pertag. Aquí copiamos el último. Copiamos el enlace y lo descargamos. Y aquí simplemente lo aplico directamente. Patch que está dentro de patches y se llama DWM pertag. Y no hay errores, entonces simplemente una vez que ya está aplicado, compilo. Sudo make clean install y presionamos la combinación de teclas para poder recargar la configuración. Y ya, ahí se movió este que estaba en el tag 2 se vino al 1. Pero ahora si yo tengo esta distribución o este layout y me voy acá y abro dos terminales nuevas y cambio esta distribución así, ya se mantiene en el 1 y en el 2 también. Están diferentes. Me voy a otro escritorio y puedo ponerlo como quiera. 2 y 3 todas mantienen su distribución. Eso gracias a Pertag. Le voy a quitar los espaciados a todo ahorita. Con la combinación que yo tengo con Alt 0. Se quita todo el espaciado. Y si abro una terminal, miren que como tiene este espaciado es problema de ST. Porque si yo abro VLC, por ejemplo, que es lo único que tengo, se abre normalmente. Pero ST tiene ese problema. La terminal ST. Entonces para solucionar eso, en ST está un patch que se llama AnySize. Creo que aquí está. AnySize. Aquí copio el 8.1. Copio el enlace a CD. Vamos ahora a Sackless, pero no a DWM, sino a ST. Y aquí también a patches, que ya creo que lo tengo. No. Entonces creo un directorio mkdir patches, cd patches, wget y descargo. Sería patch -p1 que busque el parche dentro de parche y se llama st
any size. Y le decimos que sí. Todo está bien. Entonces aquí compilo sudo make client install. Y una vez que ya está, cargamos con la combinación de tecla mod control shift q. Y ahí está. Cerramos esta terminal de aquí. Y le volvemos a quitar los espacios. Ve. Y si abro nuevamente una terminal ST, ya abre normalmente. Y si voy acá a otro espacio, ya ese espacio horrible que se hacía, ¿no? Ya desaparece. Entonces ahí yo ya le hago espacio con la combinación de teclas que yo tengo. Y ya se abre todo normalmente. Ya está el espaciado solucionado, DST y la distribución de layout en DWM. Por ejemplo, aquí tengo dos ventanas y acá tengo una. Y si yo hago mod control shift R de recargar, todo se viene a la ventana 1. Y eso a mí me desagrada también. Entonces hay uno que se llama res este, que dice básicamente que te mantiene todo tu distribución o tu layout en los tags cada que tú recargas la configuración. Entonces voy a copiar copiar enlace, voy acá a cd sacles, este es para DWM dentro de patches y lo descargo. Patch, le decimos que aplique el parche que está dentro de parches y se llama restore, ese nombre. Y dice que hay dos errores. Vamos a abrir el dwm.c.reg y abrimos nuestro archivo bin dwm.c. Aquí tenemos que pegar estas dos funciones. La pegamos arriba de esto. Esta es la primera, pero tenemos que quitar estos signos más. Y también copiamos la segunda. Mejor ponemos en pantalla grande esto y pegamos la segunda. También le quitamos estos más. Arreglamos la tabulación y guardamos. Volvemos a este archivo y copiamos esto también. Copiamos eso y lo pegamos eso aquí, dice, abajo de esto. Guardamos. También necesitamos en la función main, tenemos que agregar esto. Vamos a buscar scan, por aquí tiene que estar. Aquí. Si esta es la función main, entonces esto lo pegamos aquí. Guardamos y salimos. Compilamos sudo make client install. Aquí. Ah, ya. Porque falta declarar una ruta del archivo de la sesión que vamos a guardar. Entonces, eso más seguro que se agregó acá. Sí, esto de aquí copiamos de aquí y lo pegamos en el config.h. Y yo lo voy a pegar aquí donde están los define, aquí arriba. Entonces guardo y salgo. Y nuevamente sudo make client install. Tú puedes cambiarle la ruta a donde quieras, pero está bien en TMP porque cada que reinicie la computadora o cada que prenda, se va a borrar esto. Salgo y nuevamente compilo. Y ya está. Limpio y recargo la configuración. Mod Control Shift Q. Ya, ahora tengo esto así y me voy. O esto pongo en el otro escritorio. Abro tres terminales más. Y me voy acá y recargo. Y ahí me mantiene todo. Hay un momento como que se viene para acá, pero nuevamente regresa todo el layout de acá. Si me voy acá en el 3 y abro VLC y una terminal. Y nuevamente recargo la configuración. Sí, me manda el escritorio 1, sí, pero mantiene el layout en los demás. Ya no se amontona todo en el 1. Eso ha sido todo y voy a subir todos los cambios que hice aquí a GitHub.